este mundo comercial, en este mundo mercantil en el que vivimos, cuán necesario es conocer las reglas básicas de cómo realizar una compra-venta. Y en esta ocasión nos vamos a preocupar del mecanismo y obviamente de los requisitos esenciales bajo los cuales, de manera legal, de manera justa y adecuado a lo determinado por la ley, debe realizarse transacciones, es decir, cómo debemos realizar, la compra-venta. De acuerdo a lo que determina la ley, la compra-venta es la entrega de un bien a cambio de un precio, de un valor. Por lo tanto, entonces existirá automáticamente el comprador y el vendedor. Entendido de esta manera, entonces, y obviamente enmarcándonos en lo que significa la compra-venta de bienes inmuebles, hemos de establecer la existencia legal del dueño del bien y obviamente del comprador. Vamos entonces a indicar cuáles son los requisitos esenciales para que se pueda realizar la compra-venta de un bien inmueble. Vamos entonces primeramente, ¿qué es un bien inmueble? Es un bien raíz identificado plenamente como un lote de terreno o una finca y también una construcción, una vivienda, que puede traslucirse en una casa, un departamento, un local comercial. Eso es susceptible de transferir a través de la compra-venta. ¿Cómo debemos realizar la transferencia de ese bien inmueble? Cuán importante es que usted conozca que existen documentos o requisitos esenciales a cumplirse por parte del vendedor o quien está ofertando para esta compra-venta un bien inmueble. 3 requisitos o 3 documentos básicos que usted debe exigir. Primero, título de propiedad, es decir, la escritura de propiedad del señor que está ofertando. Segundo, carta de impuesto predial, donde determine que sus obligaciones de carácter tributario de ese bien inmueble han sido cumplidas. Y tercero, condición sine qua non. Usted debe exigir el certificado de gravámenes, que debe ser entregado o expedido por el registrador de la propiedad del cantón al cual pertenece el bien inmueble. Sí, importante señalar e insistir, tenga mucho cuidado, insisto en esto. Cuán importante es que usted conozca, cómo está la propiedad, si tiene algún gravamen, si tiene alguna afectación. Caso contrario de no hacerlo así, usted corre el riesgo de que no pueda realizarse esa transacción y a lo mejor ser timado o engañado. ¿Cómo se realiza entonces ya la transferencia de ese bien inmueble? Una vez de que usted tuvo ya en suerte el contar con estos 3 requisitos esenciales o documentos, usted debe ir donde el profesional del derecho, a fin de que él justamente dé fe y testimonio de su estudio, de esos documentos, de que está habilitado para poder realizar esa transferencia de ese bien inmueble. Y obviamente entonces comienza el trabajo y la responsabilidad de desarrollarse por parte del profesional, ya que él tiene que realizar la minuta, más claro, el contrato de compra-venta de ese bien inmueble, donde básicamente deben tomarse 4 elementos a decidir o deben constar en esa minuta. Obviamente los comparecientes, comprador y vendedor, claramente establecido en función del derecho de cada uno. Es decir, si el vendedor es casado, tiene que comparecer la esposa. De igual manera, ¿no es cierto?, si tiene algún gravamen, debe constar en el documento. Segundo, marcar los antecedentes, de esa propiedad que va a transferirse. Tercero, establecer la entrega a través de la compraventa de ese bien inmueble con las características esenciales que permitan establecer en derecho lo que se está transfiriendo. Y finalmente, precio y condiciones esenciales de forma de pago. Elementos fundamentales que deben constar en esta minuta, que en definitiva luego será trasladada para su legalización a la notaría, donde el señor notario elevará a escritura pública, leerá a los comparecientes y finalmente formateará y legalizará
dicho contrato de compra-venta a través de escritura pública. Una vez que usted ha legalizado ese contrato de compra-venta en la notaría, usted tiene que realizar dos trámites adicionales muy importantes para la legalización de esa transferencia. Es decir, usted tiene que asistir a lo que hoy se denomina transferencia de dominio en las municipalidades, donde usted deberá pagar impuestos o tasas a esta transacción mercantil. Y obviamente también asentar en el catastro el nuevo nombre del propietario. Realizado este trámite, pagado esos impuestos, finalmente irá al registro de la propiedad. Condición sine qua non para la perfecta validez de la compraventa. Condición sine qua non para la perfecta legalización de ese nuevo título de propiedad, que termina con la inscripción en el registro de la propiedad del cantón al cual pertenece el bien inmueble que está transfiriendo. Pagados los impuestos respectivos, los aranceles respectivos, el señor registrador inscribirá ese título bajo el nombre del nuevo propietario. Y una vez realizado este trámite, extenderá esa escritura debidamente inscrita, debidamente legalizada con el nuevo titular de dominio. ¿Cuán necesario e importante señalar un anexo respecto a lo que significa en la compra-venta de un bien inmueble? Me quiero referir a la promesa de compra-venta. Cuando se da esa situación, suele suceder que, ya sea el vendedor no está liberado completamente su propiedad y por lo tanto requiere de un trámite para liberarlo, sacarlo de algún gravamen y por lo tanto requiere de tiempo. O no tiene el recurso económico necesario para terminar esa transacción. Tiene simplemente la parte o una parte del dinero. Ahí entonces, en el ánimo de trabar esa negociación, puede realizarse a través de la promesa de compraventa. Por lo tanto, será un contrato de anticipación de compraventa, en la cual, de igual manera, un profesional tiene que generar un escrito, ¿no?, que permita marcar las condiciones del promitente vendedor y del promitente comprador. Un contrato que también puede ser notariado o puede también firmarse como de carácter privado. En cualquiera de los dos casos, lo único que objetivamente estamos tratando es de asegurar la negociación futura. Es decir, cumplidos los requisitos de cualquiera de las dos partes, ya sea del promitente vendedor o ya sea del promitente comprador, podrá finalmente firmarse la escritura definitiva. Se hace necesario también en la compraventa señalar otro anexo muy importante, que es la compraventa en derechos y acciones. Quiero decirles que esta figura aparentemente nueva suele ser un poco compleja el momento de su manejo, toda vez de que, en especial en las grandes ciudades, suele suceder de que no se logra fraccionar la propiedad y se establecen más bien realidades o circunstancias en las cuales el comprador quiere tener algo o un título que le determine la propiedad sobre lo que está adquiriendo. Y obviamente nace por necesidad esta figura de los derechos y acciones. Lo que sí es importante aclarar qué significa cuando se venden derechos y acciones. Primero, recalcarles, insistirles y pongan atención. En derechos y acciones no corren linderos, ni dimensiones, ni área. Se vende una parte porcentual, es decir, puede ser el 5%, el 25%, o bien entendido inclusive de manera aritmética, la mitad, la cuarta parte, la quinta parte. Así es. Entendido así, decirles que inclusive esa transferencia de derechos y acciones se la realiza como cualquier venta normal, es decir, a través de escritura pública. Se inscribe inclusive en el registro de la propiedad. Tiene toda la validez. Lo único que queremos que usted lo tenga claro y lo tome muy en cuenta es que usted es dueño de una parte porcentual, y por lo tanto usted adquiere la figura de copropietario. Y para que usted resuelva finalmente, tiene que necesariamente, condición sine qua non, realizar la partición
de esos derechos y acciones con el resto de personas que completen el 100% de los derechos y acciones y que faculten finalmente la partición que les permita tener la individualización de los lotes que les corresponda. Doctor, si tenemos un terreno dividido en derechos y acciones y una parte está en litigio, ¿podemos venderlo? Una situación bastante compleja es cuando existen varios copropietarios, es decir, dueños en derechos y acciones. Si es que todos los que suman el 100% de los derechos y acciones están de acuerdo, el trámite puede facilitarse para realizar la partición. En el caso de que no esté uno solo de acuerdo, realmente generará un grave problema. Sin embargo, debo decirle que la solución es necesariamente recurrir al juez para que el juez conmine o, por él, firme esa escritura de partición. Siempre habrá una solución y en este caso será la vía judicial. Doctor, si mi propiedad está hipotecada, ¿puedo venderla? Lo único que tiene que estar claro es que el adquirente o el comprador conozca de esta situación y de hecho va a aparecer en el certificado que le extiende el registro de la propiedad. Lo que habrá que hacer es que el profesional encargado de realizar esa escritura tiene que subrogar, aceptado por parte del comprador, es susceptible de compraventa directa. Doctor, ¿se puede pedir garantía en la compra de una propiedad? Recomendación esencial: cuando usted va a adquirir un bien inmueble, luego inclusive de recomendarle una vez más la exigencia de esos 3 requisitos básicos, que es título de propiedad, carta de impuesto predial, certificado del registro de la propiedad, usted debe realizar un contrato. Si ese contrato es de promesa de compra-venta, usted debe marcar las condiciones bajo las cuales se debe concretar esa negociación. Inclusive debe establecer una multa, una penalidad, de tal manera que el momento en que no cumpla una de las partes, sepa que está sujeto a una multa, a pagar una penalidad. Eso forzará a que las negociaciones finalmente terminen de forma objetiva y propositiva. Caso contrario, estará en el aire el cumplimiento o no de esas condiciones pactadas en esa promesa de compraventa.